Enero 1974. Un Boeing 707 con 101 pasajeros a bordo se accidenta en una escala programada en la isla de Pago Pago, parte de la Samoa estadounidense en el Pacífico Sur. La aproximación nocturna a la pista de aterrizaje de la isla con fuertes vientos y una tormenta a la vista era difícil. Esta vez terminó en tragedia. Chocando contra los árboles a 1 kilómetro de la cabecera de la pista, el avión se precipitó por entre una vegetación selvática 300 metros hasta que finalmente se detuvo. Todas las personas a bordo, menos 4, murieron. Pero esta fue una tragedia con un giro aterrador. Los investigadores revelaron que, de los 101 pasajeros a bordo, los 97 muertos no murieron a causa del impacto, sino como resultado del incendio posterior. El problema letal del incendio postchoque atormenta a la ciencia de los accidentes desde los primeros días del vuelo. Eran víctimas de un diseño deficiente, y aún los accidentes más leves se volvían mortales cuando los pilotos atrapados se quemaban vivos. El creciente número de víctimas inspiró a Jerome Lederer, ingeniero aeronáutico del Correo Aéreo de Estados Unidos, a tomar acción. Ideó una serie de pruebas de accidente que le permitió analizar la secuencia de eventos durante el impacto. En 1927, en McCook Field, en Ohio, lanzó aviones de correo de Havilland DH-4 a máxima potencia por una rampa hasta chocar con una pared de ladrillo. Estas pruebas, filmadas con cámara rápida, muestran el choque en detalle y revelan exactamente cómo se rompen los conductos de combustible, derramando gasolina sobre el motor caliente y los tubos de escape estallando en llamas. Entonces, Lederer hizo un cambio de diseño, sencillo pero enormemente eficaz. Al alargar estas mangueras de combustible, era menos probable que se estiraran hasta su punto de ruptura, cuando el motor se zafara hacia un lado durante el impacto. Sin derramamiento considerable de combustible, se redujeron significativamente las posibilidades de incendio después de un accidente y se salvó la vida de muchos pilotos. Este fue el primer paso de la ciencia de los accidentes para abordar el problema de los mortales incendios postchoque. Pero entre más grande la aeronave, mayor capacidad de combustible y mayor riesgo de incendio. Los científicos de accidentes se concentraron después en la verdadera causa del incendio, el combustible. El combustible de los aviones a propulsión modernos es básicamente querosene. Contenido dentro de los tanques de combustible de un avión es estable y no se inflama fácilmente. Pero en el caso de un accidente, cuando es probable que el combustible se derrame, la historia es diferente. El peligro es la vaporización del combustible derramado, si los tanques se rompen por el impacto. Debido a que el avión está todavía en movimiento, las partículas de combustible que salen por cualquier orificio en el tanque se mezclan con oxígeno del aire exterior, volviéndose altamente volátiles. Este vapor de combustible letal puede convertir toda la zona en una bola de fuego. Uno de los pioneros de la ciencia de los accidentes en el análisis de la causa de estos incendios es Harry Robertson. Su propósito era descubrir qué se podía hacer para evitar este fenómeno aterrador. Junto con su equipo de ciencia de los accidentes, compraron varias aeronaves de aerolíneas civiles y del ejército estadounidense, y dedicaron muchas horas a su preparación para las pruebas. En el aeropuerto Deer Valley, en Arizona, hicieron una serie de experimentos dramáticos. Durante el programa, estrellamos un DC-7 y un Super Constellation 1649, dos de los aviones comerciales más importantes. La filmación de la prueba a cámara rápida entre 250 y 1000 marcos por segundo reveló cada detalle del choque. Robertson y su equipo diseñaron estas pruebas para reproducir el típico evento de impacto durante accidentes sobrevivibles de decolaje y aterrizaje, cuando los incendios por combustible eran el peligro más grande para los pasajeros. Estos experimentos se concentraron en buscar maneras de reducir este peligro. Uno de los planteamientos para reducir el riesgo de incendio fue idear la manera de que el combustible no quemara, o si lo hacía, que no quemara tan violentamente.
El equipo desarrolló una teoría. Al cambiar la consistencia del combustible haciéndolo más espeso, sería menos probable que se derramara tan rápidamente de un tanque roto. ¿Qué pasaría con ese combustible en un accidente? ¿Permanecería en partículas y disminuiría la vaporización? ¿Se derramaría más lentamente? El equipo usó agua coloreada en vez de combustible porque quería ver claramente cómo se derramaba y dispersaba el líquido. Una bola de fuego oscurecería su visión y destruiría la evidencia. El equipo llenó los tanques interiores de las alas izquierda y derecha con agua más espesa y viscosa, de colores rojo y amarillo, imitando un combustible de consistencia más gruesa. Los otros dos tanques tenían agua corriente, de diferente color en cada tanque para observar su ruptura al impacto. Cuando el avión choca, el ala izquierda se levanta y se rompe, soltando enormes cantidades de agua azul de sus tanques. Cuando los motores se zafan y las astas de las hélices se arrancan, los conductos de alimentación que llevan el combustible de los tanques se rompen y el combustible se prende. Entre las ruinas, los científicos de accidentes inician su investigación post-mortem de los eventos y descubren qué sucedió con el agua más espesa que representa el combustible más viscoso. La filmación en cámara lenta muestra que el combustible más viscoso no se vaporiza con la misma cantidad del combustible líquido normal. Como se ve aquí, el vapor rojo y amarillo se esparce sobre una zona más pequeña que el vapor azul. Pero el éxito de las propiedades antivaporizantes de los combustibles viscosos fue corto. Un análisis más minucioso revela que el líquido viscoso crea un peligro diferente, pero igualmente aterrador. Puede salpicar partículas suficientemente pequeñas para pegarse a las superficies. Si estas superficies están lo suficientemente calientes, las partículas se inflaman. Estos primeros combustibles más espesos claramente no eran la solución. Pero inspiraron a Harry y a su equipo a buscar un planteamiento diferente al mismo problema. Si no podían evitar que el combustible quemara, tendrían que tratar de impedir que se derramara. Esto significaba diseñar un tanque lo suficientemente fuerte para contener el combustible en un accidente, pero lo suficientemente liviano para que el avión pudiera elevarse. La solución era un tanque resistente a las cortaduras formado por una bolsa flexible. A diferencia de los tanques rígidos, soportaban mayor fuerza de impacto durante más tiempo al flexionarse y deformarse en vez de romperse bajo repentina presión y distorsión. Los científicos de accidentes preparan otra prueba de accidente con un avión con dos clases diferentes de tanques. Uno, el rígido tradicional incrustado dentro del ala. El otro, el diseño de bolsa. Enviando el avión por el mismo curso de colisión anterior, esperan recelosos al impacto. El resultado no es el que esperaban. Ambos tanques se rompen y una vez más las mangueras de combustible y aceite ceden y aparece una bola de fuego. Este avión ni siquiera tenía los tanques de combustible llenos. De hecho, tenía combustible suficiente solo para hacer la prueba. El experimento resalta la severidad y complejidad del problema. ¿Cómo se evita que los tanques de combustible de las alas en un avión grande se rompan? ¿Y cómo se contiene el derramamiento en caso de un accidente? En aviones comerciales grandes, el sitio más eficiente para llevar combustible son las alas, pero un ala grande requiere un recubrimiento metálico grueso, y cuando este recubrimiento se rompe, aún los tanques de bolsa más resistentes se rasgarían. Harry y su equipo solucionaron el problema de derramamiento de combustible en aviones militares pequeños, pero el problema del fuego persistió en los aviones comerciales más grandes. En 1985, un desastre en particular destacó la urgente necesidad de una nueva propuesta. En Manchester, Inglaterra, un avión con 131 turistas a bordo se incendió en los minutos previos al decolaje. Los bomberos llegaron a la escena en minutos, pero aún así, 55 pasajeros murieron. Helen Muir, directora del Instituto Cranfield para la Seguridad en Inglaterra, estaba decidida a descubrir por qué morían tantas personas. Una aeronave carreteaba por la pista. Uno de sus motores se incendió inflamando el queroseno. En 2 minutos, la cabina se llenó de humo y las condiciones dentro de la cabina no eran sobrevivibles. Las pruebas posteriores al desastre de Manchester mostraron todo el horror de lo que afrontaron los pasajeros. Algunos de los materiales dentro del avión empezaron a despedir emanaciones tóxicas, convirtiendo el fuselaje en una cámara de gas mortal en menos de 2 minutos.
Estos gases tóxicos pueden también explotar en lo que se llama un arqueo, produciendo temperaturas letales. Helen se concentró en lo que sucedió en los momentos cruciales cuando todavía había posibilidad de supervivencia. Cuando investigamos el accidente después de que ocurrió, supimos que tuvimos 2 minutos con la mitad de las salidas abiertas. Sin embargo, 55 personas no lograron salir. La pregunta que nos hicimos fue, ¿por qué cuando probamos el avión lo sacamos a todos? Pero cuando lo necesitamos, ¿por qué no pudimos hacerlo? Este accidente fue para los científicos de accidentes una ilustración gráfica de la diferencia entre una prueba y una emergencia de la vida real. Había ciertos factores que parecían estar afectando la supervivencia. La ciencia de la psicología era parte de la explicación. Al analizar el comportamiento humano, los científicos podían predecir cómo reaccionarían las personas ante una emergencia. Helen y su equipo iniciaron una investigación innovadora para estudiar estos fenómenos en detalle. El problema es cómo se diseña una prueba que producirá comportamientos como los que ocurrirían en una emergencia, sin aterrorizar y colocar a las personas en riesgo físico. Idearon una ingeniosa solución para que la gente se peleara por llegar a las salidas. Si les digo a las personas que salgan por la puerta que yo abra hasta completar la mitad de las que están en el avión, que recibirán un billete de $5, ¿qué sucederá? Aprendí que las personas hacen cosas extraordinarias por dinero. Después de hacer los primeros experimentos y de que la gente se peleara por salir del avión a recibir su dinero, les mostré los videos a algunas personas que habían estado en el accidente de Manchester y habían sobrevivido, y me sorprendí cuando dijeron, sí, así exactamente fue. Alguien me estrujó en mi silla y pasó por encima de mí. La investigación de Helen Muir mostró que al enfrentarse a un peligro grave, algunos pasajeros desarrollan una visión de túnel para sobrevivir. Luchan por salir, con acciones extremas a costa de los demás. Otros se paralizan, no se pueden mover y bloquean rutas de escape cruciales. Las pruebas revelan que cuando los asistentes de vuelo asumen el control de la evacuación, manteniendo constante el flujo de pasajeros y evitando cuellos de botella, un mayor número de personas sobrevive. El desastre de Manchester también inspiró una serie de mejoras en el diseño mismo de las aeronaves. Las más significativas fueron la instalación de luces de emergencia en el piso para ayudar a guiar a los ofuscados pasajeros hacia la salida más cercana, y el uso en la cabina de materiales resistentes al fuego para reducir los efectos letales del fuego y el humo. Desde entonces, ambas innovaciones ayudaron a marcar la diferencia entre la muerte y la supervivencia en medio de accidentes. El reciente accidente en Toronto indicó hasta cierto punto que gran parte del trabajo que se realizó en las últimas 2 décadas empieza a mostrar resultados, porque en ese accidente la aeronave se precipitó a tierra y la estructura se rompió, ocasionando un incendio. Afortunadamente, todos los pasajeros y tripulación sobrevivieron. Entretanto, los intentos por encontrar un combustible menos inflamable continuaron, llevando a la prueba de accidentes más espectacular alguna vez programada. En Estados Unidos, el Departamento de Aviación Federal y la NASA establecieron instalaciones de pruebas en la base Edwards de la Fuerza Aérea en California. El plan: estrellar un Boeing 720 con una carga de 73 maniquíes de prueba y más de 40.000 litros de combustible a bordo. El objetivo principal era probar cómo se desempeñaba en un accidente este combustible con un nuevo aditivo, llamado FM9, diseñado para suprimir el fuego. En presencia de una gran multitud de periodistas, el avión despega y sube a una altura de poco más de 600 metros. Dirigido por control remoto, se fija el curso para que el avión aterrice en una pista especialmente preparada. Esperando al Boeing 720, se encuentran una serie de obstáculos diseñados para rasgar las alas en puntos específicos y soltar la carga de combustible. Cuando la aeronave se aproxima a tierra, el plan comienza a salir mal. El avión se desvía ligeramente de su curso. A una altura de solo 45 metros, los científicos hacen un último intento para llevar la nave a la línea de aproximación predeterminada.
pero es demasiado tarde. El avión choca contra el suelo en ángulo. El ala izquierda se parte con el impacto. El combustible empieza a salir y se inflama. El combustible antivaporizante no se desempeña como se esperaba. Convierte el avión en una bola de fuego que cubre el fuselaje. Aunque sin programar, el choque mismo fue mucho más real de lo pretendido. Pocos aviones o ninguno se estrellan con las alas niveladas. La verdadera tragedia de esta demostración de impacto de accidente fue la destrozada esperanza de encontrar un combustible resistente a los choques para la industria de las aerolíneas comerciales. Al no encontrar un combustible menos volátil, se hizo urgente buscar métodos alternos para mejorar la seguridad de las aeronaves. Así, la ciencia de los accidentes siguió adelante, cambiando su enfoque a la prevención de los accidentes aéreos en sí.